Y abajo vamos a hablar de... ahora tenemos que hablar de la parte vestibular, de la parte vestibular del octavo cuarto. ¿Cómo evaluar la parte vestibular del octavo cuarto? La parte vestibular evalúa el equilibrio, ¿sí? Primero hay que ver, también puede haber nistagmus cuando hay lesión vestibular. Entonces, si tienen nistagmus, no solo hay que pensar en lesión del tercero y del sexto, sino también podemos pensar en alteración del nervio vestibular. Entonces se hace lo que se conoce como la maniobra de Romberg. ¿Cómo es la maniobra de Romberg? Se le dice a la persona que se pare y se quede en punta del pie y cierre los ojos. Si esa persona se va hacia un lado, o se va hacia el otro lado, o se va hacia adelante, entonces decimos que el Romberg la prueba de Romberg es positiva y entonces podría estar relacionada con una lesión vestibular. Ahora, existe otra manera que es la maniobra de Romberg sensibilizado. A veces puede ser que yo me confunda o no sea muy sensible. Si yo quiero sensibilizar, le digo la misma cosa, pero le digo poner un pie enfrente del otro. Y le digo para que cierre los ojos. Y ahí cuando se quiere quedar hacia un lado o hacia el otro, entonces me da otra pauta de que puede haber una lesión de la parte vestibular. Después de la prueba de desviación del índice de Varani. La prueba del índice de Varani es así. La prueba debe ser que acá mi frente, así para que yo pueda ver. Entonces apuntando ahí, mi dedo, aquí, solo dedo. Entonces, la prueba del índice de Varani le dice a la persona que haga arriba y abajo, hasta mi dedo. Arriba y apunta mi dedo, hace así, ¿vale? Otra vez, sigue haciendo. Bueno, ahora cerrando los ojos. Lo que pasa es que tiene alteración de la prueba Varani y hace esto. Y puede hacer esto o puede hacer esto. Pierde esa sincronía de poder parar en el lugar. Entonces ahí yo puedo decir que hay una alteración de la prueba del índice de Varani. Después, la marcha. Cuando hablemos en la parte de marcha, vamos a hablar en la marcha de estrella que se ve en los síndromes vestibulares. ¿Por qué se llama marcha de estrella? Yo tengo que hacer al paciente que camine, ¿sí?, de línea recta, con los ojos cerrados. Entonces, una persona cierra los ojos y sin problema puede caminar y darse la vuelta y seguir en línea recta. Darse la vuelta y seguir en línea recta. Ahora, el que tiene problemas vestibular hace esto. Cuando se da la vuelta, hace esto. Y entonces hace como si fuera una configuración en estrella. Por eso se le llama marcha de estrella. Después, otra forma también de ver si hay alteración vestibular. Se le dice a la persona que levante y baje los pies, ¿sí?, de esta forma, bien alto. Y con los ojos cerrados, que tiene problema vestibular, hace esto. Comienza a mover, no se puede. ¿Por qué? Porque no tiene esa orientación del octavo par con el medio externo. Y después tenemos las pruebas calóricas y rotatorias. Entonces, hay que tener las pruebas calóricas. ¿Cómo es? Normalmente las pruebas calóricas no se usan en pacientes que estén despiertos, raramente, porque hoy en día hay estudios más específicos que no necesitan ser tan invasivos. Pero cuando la persona se sospecha que la persona tiene muerte encefálica, uno revisa si tiene membrana timpánica y está bien, la membrana timpánica está íntegra, no está lesionada, entonces yo puedo derramarle agua fría o agua caliente. Al derramarle agua fría
Si yo hago eso en una persona que está consciente, va a producir náusea, vómito, vértigo terrible, va a ser algo muy desesperado para esa persona. Por eso hoy en día no se usa más tanto esa maniobra. Solo se utiliza en caso de que la persona esté en coma y se sospeche que puede estar en muerte cerebral para diagnosticar, hacer la certificación de muerte cerebral. Y las pruebas rotacionales está el reflejo oculocefálico. ¿Se acuerdan que en fisiopatología habíamos hablado del reflejo oculocefálico? Normalmente, si nosotros hacemos un giro de la persona, un giro rápido, la persona agarra y fija su mirada y la cabeza se va. Cuando una persona tiene muerte cerebral o lesión de la parte rotatoria, ¿qué hace? El famoso ojo de muñeca se va con la cabeza, no gira. ¿Sí? Vení por acá. Esto normalmente se hace con el paciente acostado, pero igual va a pasar lo mismo estando ahí. Si ustedes miran, oye ahí, entonces, si ustedes miren ahí, cuando yo giro, miren cómo se queda su ojo mirando ahí. La persona que tiene trastorno y que está de esa posición, normalmente que está en coma y está en muerte cerebral, gira la cabeza y el ojo la acompaña, no hace eso. Entonces, por eso se le hace ese movimiento. Y si se va con la cabeza con el ojo, el famoso ojo de muñeca, entonces el paciente probablemente tenga una lesión irreversible del tronco cerebral y el paciente probablemente esté en coma. Entonces, pero si yo le giro y se queda, entonces quiere decir que no hay una lesión. Entonces, de esa forma evaluamos la parte vestibular del octavo párpado. Bueno, y después pasamos al glosofaringeo o el noveno párpado. El glosofaringeo, el nervio mixto, tiene función motora, sensitiva y vegetativa. Normalmente forma parte del fenómeno de Werner, ¿verdad? Que cuando hace que la úvula, o sea, no la úvula, sino el paladar, el blando caiga. Entonces cuando le abro la boca, el paladar blando cae. Por la debilidad, porque inerva el paladar blando. Y también participa en el reflejo faríngeo. Entonces cuando yo estimulo la faringe con una baja lengua, entonces produce náuseas. Y también este nervio inerva un tercio posterior de la lengua. ¿Quién era el que inervaba los tercios anteriores de la lengua? El nervio facial. Entonces la parte posterior es inervada, la parte posterior era por el noveno párpado, que es la parte sensitiva. Y también en la función autonómica el reflejo del seno carotidio. Tiene una comunicación con el sistema vascular y el reflejo del seno carotidio, uno sin masa. Por eso hay que tener en cuenta en los varotónicos y en las personas adultas, por eso siempre nosotros vemos el pulso por la arteria radial, pero el pulso se siente mejor en la carótida. El tema es que si ustedes le tocan un poco masajeando a esa, puede producir hipotensión, bradicardia y puede producir síncope. Y a veces la bradicardia está mezclada porque el pulso desencadena arritmias en los adultos mayores. Entonces, personas mayores de 60 años tienen que tener cuidado de tocarle la arteria porque queda más sensible. Y eso es dado por el nervio glosofaringeo. Se llama glosofaringeo porque inerva tanto la faringe como la lengua. Y es un nervio mixto. Después tenemos al décimo par, que es el nervio vago. Se llama nervio vago porque es el nervio más largo, el que se va a inervar el esófago, el estómago, la laringe, ¿verdad? Entonces por eso se llama el nervio vago. Es un nervio también mixto, igual que el glosofaringeo. También tiene función motor, sensitiva y vegetativa. Sirve para el velo del paladar y la úvula. Normalmente la úvula se lateraliza hacia el lado donde hay la lesión. Entonces, por eso cuando abrimos la boca, le miramos la úvula y la úvula si está lateralizada, entonces ese lado es la lesión del nervio. También participa con el glosofaringeo en el reflejo nauseoso. Cuando se estimula, produce el reflejo nauseoso. También tiene el reflejo carotídeo, igual que el glosofaringeo, pero hay un reflejo
¿Por qué es importante también ese reflejo? No solo es malo, es bueno. Si la persona entra en una taquicardia ventricular, uno puede usar el masaje carótido para bajar la frecuencia cardíaca o el masaje del reflejo óculo cardíaco para bajar la frecuencia cardíaca. Mientras le dice a la enfermera para que prepare la medicación, uno le puede masajear y a veces hace eso. Pero hay que tener mucho en cuenta que eso es peligroso. Si es que prueban, se van a dar cuenta. También sirve para la exploración de las cuerdas vocales, la que hace que vibre las cuerdas vocales y se tensen es el nervio vago. Entonces una persona que tenga lesión del nervio vago va a tener dificultad para articular las palabras y para la fonación. Y es para la sensibilidad de la laringe. Es la que se utiliza cuando la persona se sospecha que tiene muerte encefálica. Se mete un tubo hasta la laringe y produce el reflejo de la tos. Entonces, el reflejo de la tos está dado por el nervio vago. Entonces podemos ver que el nervio vago participa en el reflejo gaseoso, en el reflejo de la tos, en la fonación, ¿verdad? Y también en los reflejos carotídeos y óculo cardíaco. Así se explora entonces el nervio vago, que es el décimo par. Después el décimo primero. El décimo primero, que es el nervio espinal, se llama nervio espinal porque prácticamente si se ve, parece que está saliendo de la médula espinal, pero en realidad está saliendo de la parte baja del bulbo. Entonces, por eso se le llamó nervio espinal, porque al principio se pensaba que era una parte de la raíz raquídea. Hoy en día se sabe que eso es del bulbo y es un nervio totalmente motor, solo su función es motora. Inerva el músculo trapecio y los esternocleidomastoides. El músculo ¿qué me importa? Y el músculo que te dice no o te hace decir sí. Entonces, ¿cómo yo exploro eso? ¿Cómo yo exploro al décimo espinal o décimo primero? Obviamente, para yo poder explorar mi escuela tendría que quitar la remera y poder ver si los músculos están atrofiados o están agrandados, ¿sí? Entonces, los músculos trapecios y los esternocleidomastoides. Entonces, simple vista, aparentemente no están nada alterados. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Levanto tu hombro y ahí voy viendo la fuerza, el tono del trofismo, ¿verdad? Y también toco para ver el tono del músculo. La misma cosa de este lado, ¿verdad? Toco el tono para ver si no está atrofiado, ¿verdad? O está flácido. Bueno, le puedo decir bajar tu cabeza, alzar tu cabeza, girar hacia este lado, girar hacia el otro lado. Ahí yo puedo ver las girar hacia aquel lado. Entonces, yo estoy viendo la contracción del músculo de este lado que lleva la cabeza hacia el otro lado. Girar hacia el otro lado, acá. Entonces, si yo quiero saber mejor qué es lo que hago acá. Ahora, girar tu cabeza hacia este lado, hacia mi lado, entonces yo ahí estoy viendo la fuerza, incluso
cómo está, si está en su lugar, si está... Después le pedimos que quite la lengua. También le podemos decir que empuje la mejilla, entonces tocamos y como tiene fuerza. Y después le pedimos que quite la lengua y con una gasa apretamos para ver si tiene un buen tono, un buen firme. ¿Sí? Muchas veces podemos ver que la lengua tenga atrofia o tenga movimiento involuntario, tenga fasciculaciones, o también puede hacer que cuando quite la lengua vaya hacia un lado. Si la lengua se va hacia el otro lado, el lado que se va la lengua está la lesión, porque es el lado del músculo que va a estar dañado. Como ese está débil, el músculo de este lado le empuja y le lleva al otro lado. Y si quita y si lleva al otro lado, sería de ese lado. ¿Se entiende? Entonces, trofismo, simetría de la lengua, fasciculaciones. Posición de la lengua, a veces puede haber para mí me puede parecer que está desviado, una falsa desviación, cuando hay parálisis facial. Porque en la parálisis facial hay una desviación de la cara que de repente puede hacer que la lengua parezca que esté desviada. O falta pieza dentaria. Si le falta el diente, también al quitar y al reposar por un diente se puede ir hacia un lado. Y tengo que evaluar la fuerza de cada segmento de la lengua. Entonces, hasta acá, ya evaluamos pares craneales. Ahora, ¿cómo se evalúa el lenguaje? El lenguaje no está en la diapositiva de propósito, por ayudarme. Pregunta, ¿qué lenguaje? Trastorno del lenguaje. Si está conservado, sí, porque está conservado, termina toda la situación. Pero, ¿qué pasa si está alterado? ¿Cuáles son las alteraciones del lenguaje? Puede ser dificultad en la articulación,
En la disartria puede ser cerebro, tronco cerebral, cerebelo, perdón, y del décimo par, las cuatro estructuras. Porque acuérdense que el núcleo del décimo par sale del tronco cerebral, del bulbo. Então, pera, é cérebro, cerebelo, sétimo par e tronco cerebral. Décimo par. Décimo par. Tronco cerebral. A fase de expressão do corpo. La fase después. Perdón, la fase las afasias son por lesión del cerebro, solo el cerebro. La fascia de expresión es afasia de Broca. La fascia de comprensión es afasia de Wernicke. Y los dos juntos se llaman afasia mixta si están juntos. Y después otra cosa que también no está en la diapositiva, que es el tono y el trofismo. Ok. Esto lo tengo que mostrar también. Porque acá, vamos a verlo. Sí, porque está muy elegante la chica y está complicado la exploración de él. Ok. Entonces, normalmente yo evalúo tono cuando la persona, su tono está aumentado o está disminuido. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar. La hipertonía, el aumento del tono muscular. Hipertonía, el aumento del tono muscular. Hipotonía es disminución del tono muscular y normotonía es tono muscular normal. ¿Sí? Ok. El tono, para yo saber si el tono muscular, cuando yo le muevo y pone resistencia, hablo hipertonía. La hipertonía puede ser por dos situaciones: por lesión piramidal, ¿sí? Por una lesión, por ejemplo, a nivel por un accidente cerebrovascular, por una lesión, por un tumor que afecta la vía piramidal, ¿sí? De la parte motora. Entonces, cuando yo le hago, va a estar duro, y cuando yo estiro va a hacer un poco de resistencia y después va a ir soltando, pero va a estar aumentado el tono. Normalmente cuando hay hipertonía piramidal también hay una debilidad. Acuérdense, la hipertonía es aumento a la resistencia que uno trata de hacer como explorador. Y la disminución de la fuerza es la dificultad que hace para poder levantar solo. En la hipertonía en la hipertonía piramidal hay hipertonía en rueda, se le llama en navaja, porque igual que aquí en navaja, cuando uno tira es fuerte y después se abre solo. Y es la misma cosa. Eso me habla de una lesión piramidal. Cerebro, tronco cerebral o médula espinal. ¿Sí? Esa es la hipertonía. En los pacientes que tienen traumatismos medulares o accidentes cerebrovasculares tienen ese tipo de hipertonía. Ahora, tenemos otra hipertonía en donde también ejerce resistencia, pero no en rueda dentada. Cuando vos estirar, hace así. Y si se le hace que se gire la muñeca, hace es como si fuera que hay como un sistema de ensamblaje que hace que le suelte de a poco. Como si fuera que hay unas ruedas que se están destrabando. Por eso le suelta y de a poco le suelta. Y se siente eso. Esa es hipertonía en rueda dentada y forma parte de una lesión piramidal. Normalmente eso se encuentra en la enfermedad de Parkinson o en los parkinsonismos. ¿Sí? Esas son las hipertonías que yo puedo tener en rueda dentada o en navaja. ¿Sí? En navaja es piramidal, en rueda dentada es extrapiramidal y que se ve en los parkinsonismos, la enfermedad de Parkinson.
Si no tiene hipertonía, y yo quiero, entonces voy a ver si no tiene hipotonía. Entonces, normalmente, su tono va a estar normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo hago? Yo aprieto y miren, esto no llega hasta ahí. Lo que tienen hipotonía, eso llega al tubo. Llega hasta todo. Y entonces eso es una hipotonía. Entonces, yo le puedo ver uno, veo cómo está y esto se queda todo frágil. Aparte, la hipotonía está acompañado de debilidad. ¿Sí? Entonces, cuando yo le muevo los brazos, va a estar todo flácido, probablemente en una cama y eso se va a mover todo. Y si yo trato de agarrar y alcanzar esto también se alcanza todo. Y si trato de alcanzar aquí, también pasa eso. Con las rodillas, cuando yo le hago, también pasa eso. Entonces, está más flácido. Y así decimos que hay una hipotonía. ¿Sí? Lo mismo se siente más resistencia, ¿no? La resistencia está disminuida. Así mismo, podés decir así. No más resistencia. O disminuida. Puede estar disminuida o puede no haber también. Hipotonía es disminución, pero puede no haber nada de resistencia como puede haber un poquito. Pero está más disminuida de lo normal. Y la hipotonía siempre va acompañada de disminución de la fuerza muscular. En la rigidez por rueda dentada, a veces la fuerza muscular no está disminuida. Pero el paciente es más lento. Cuando me va a apretar, a veces es más lento. ¿Por qué? Porque en la enfermedad extrapiramidal hay una bradicinesia, movimiento lento, pero no disminución de la fuerza. Pero la hipertonía en rueda dentada siempre está acompañada de disminución de las fuerzas, porque es lesión en la parte piramidal. Entonces ahí yo evalúo la parte del tono, el trofismo. Peraí, confundiu a minha cabeça. Na extrapiramidal, que é de roda dentada, ela sempre vai ser acompanhada de diminuição da força, é isso? No, en la rueda dentada normalmente no hay disminución de la fuerza, pero el movimiento es más lento de la persona. Como que chama esse movimento? Que en rueda dentada. Não, sim, mas o nome da palavra. Bradicinesia. O sea, movimiento lento en realidad significa eso. Tá, e aí o outro que sempre está acompanhado de diminuição da força, que é a de embaixo. Que es rueda en navaja. Que daí Que sempre es lesión de la vía piramidal y siempre está acompañado de debilidad del miembro. Tá, entendi. Graças. Que me habla de lesión cerebro cerebral o médula espinal. ¿Sí? Sim, Ok. obrigada. ¿Por qué es muy importante? Porque la hipertonía puede ser por lesión piramidal o extrapiramidal. Son lesiones centrales. La hipotonía, si es aguda, si de golpe, postraumatismo, una lesión medular aguda. Pero si es progresivo, es por una neuropatía. Por ejemplo, el Guillain-Barré. ¿Se entiende? Entonces, la causa más frecuente suele ser una neuropatía. O sea, es periférico, no es central, a excepción de los traumatismos medulares agudos. ¿Sí? Ok. Bueno, ahí pasamos entonces hipotonía y hipertonía. Después vamos a evaluar el trofismo. O sea, el trofismo es, digamos, sería, en este caso, sería el grosor del músculo. ¿Sí? Si está grande o está más pequeño. Entonces decimos hipertrofia. La alteración puede ser una hipertrofia o una atrofia. ¿Se entiende? A veces yo mirando no puedo decir si ese músculo está hipertrofiado o está atrofiado. Por ejemplo, lo que se va mucho en el gimnasio puede tener una hipertrofia normal, no es patológico. Pero a veces también puede haber una hipertrofia patológica. Por ejemplo, la persona tiene una contracción de un lado por alguna cosa y bien que está más hipertrofiado y el otro lado está más atrofiado y cosas así. Normalmente la atrofia suele ocurrir, hablamos de fisiopatía, puede ser por desuso o por denervación. Y ahí lo que nosotros tenemos que saber qué enfermedad es lo que produce una atrofia por desuso o por denervación. Pero en el examen físico nosotros vamos a ver si hay atrofia o no hay atrofia. Entonces, en la simple vista yo puedo ver, y si no, yo puedo tocar. Y se toca de esta forma, así como pinza, los músculos. Entonces yo voy viendo si
si el trofismo está conservado o hay una hipertrofia o hay una atrofia. ¿Sí? Y siempre buscamos patológico, no lo normal. ¿Sí? Bueno, y después entramos en la parte de evaluación de fuerza muscular. Fuerza muscular. Entonces, todo eso es evaluación del músculo. El tono, el trofismo, forma parte de la función muscular. La fuerza muscular. Ahora, vamos a comenzar de lo más simple. Só um pouco, doutor. Essa hipotomia aqui, ela tem uma opção aqui, normotomia, onde ela se encaixa? Normotonía se encaja en el tono. En el tono. Si el tono está normal, hablamos de normotonía. Si el tono está aumentado, hablamos de hipertonía. Y hablamos que había hipertonía de navaja, que es la parte piramidal, y en rueda dentada cuando es extrapiramidal. Entonces, la fuerza muscular, la fuerza muscular tenemos que tener en cuenta esta situación. Podemos hablar de forma genérica. La fuerza muscular puede estar conservada, puede estar disminuida. ¿Sí? Cuando la fuerza muscular está completamente disminuida, no hay nada de movimiento. Cuando hablamos de fuerza muscular, hablamos de movimiento de los músculos y de la resistencia que produce esos músculos a la gravedad o al explorador. Si los músculos no se mueven nada, por ejemplo, yo quiero evaluar su mano y esta mano yo le digo, mueve tu mano y no mueve nada, entonces yo digo que su fuerza muscular es cero, o sea, el paciente tiene una plejía. Cuando hay una plejía, yo digo que no se mueve nada los músculos. Voy a dejar hacia abajo, después le explico por qué. Plejía. Entonces no se mueve nada los músculos. ¿Qué pasa si hay ligero movimiento en los músculos o mucho movimiento en los músculos, pero su fuerza está disminuida? Entonces yo hablo de paresia. Le voy a explicar esto también. Bueno, entonces yo puedo tener fuerza muscular conservada cuando tengo fuerza normal, puedo tener disminuida, que cuando hay nada de movimiento hablo de plejía, y cuando hay algo de movimiento pero disminuido hablo de paresia. ¿Se entiende? Bueno. Ahora, es así. Yo tengo que ver dónde está ocurriendo la debilidad en el cuerpo humano. Entonces, si la debilidad es de los dos miembros, entonces yo puedo decir, si la disminución de la fuerza o la debilidad es en los dos miembros, entonces yo estoy ante una paraplegia si no mueve nada, y paresia si mueve algo, pero está débil. ¿Se entiende? Cuando yo hablo paresia o paraplegia, hablo de disminución de la fuerza muscular. Si yo hablo paraplegia, no hay nada de movimiento muscular. Si yo hablo paresia, hay movimiento muscular, pero está disminuido. ¿Se entiende? Ok. Ahora, si la persona no mueve los cuatro miembros, o está disminuido, o no bien mueve, se habla de cuádriceps.
mitad de un lado. Y ahí yo agarraba hemiplegia izquierda, hemiplegia derecha, de acuerdo al lado que es. O si está disminuido, mueve, pues está disminuido, hemiparesia izquierda o hemiparesia derecha. ¿Entienden? Ok. Ahora, para ser más específico, yo les dije a ustedes y le puse estos números, porque la fuerza muscular yo puedo medir del 0 al 5. La fuerza muscular 0 es nada de movimiento y 5 es fuerza muscular completa, donde el músculo está sano. Ahora, cuando tiene paresia, desde el punto de vista clínico general, y si yo le voy a decir al neurólogo tiene una paresia, ya es suficiente. Pero desde el punto de vista pronóstico y de recuperación, yo tengo que saber que esa disminución de la fuerza tiene grados. Por ejemplo, si viene un paciente con una disminución de la fuerza muscular 1 de 5, yo estoy ante una paresia severa. Y si yo le hago un tratamiento y mi tratamiento funciona, yo puedo mejorar. ¿Y qué pasa? Si tiene una paresia y el paciente recupera su fuerza del 1 al 3, es una recuperación. Porque es así, de estar moviendo solo a el 0 es este. El 0 es nada de movimiento. Nada, yo le digo que mueve, se mueve. El 1 es este movimiento. No levanta nada y mueve. Ese es 1. 2 es hacer movimientos laterales. Puede hacer así y ya puede mover lateralmente. Y 3, el paciente puede levantar, puede hacer así, puede lateralizar y puede levantar, pero se le cae otra vez. Ese es 3. Si yo le hice un tratamiento y de solo mover así, poder levantar ya es algo de fuerza. Entonces, me sirve para decir que mi tratamiento está funcionando. Sin embargo, el paciente sigue con paresia. Si yo digo que le hice el tratamiento, el paciente tenía paresia cuando comenzó el tratamiento y terminó con paresia cuando terminó el tratamiento, y así no funciona el tratamiento. Pero si yo hago la gradación, yo sí voy a ver que mejoró a 3. Entonces yo puedo decir que mejoró o empeoró de acuerdo a esto. O sea, un paciente puede llegar con grado 3 y le hago un tratamiento y después tiene grado 1, que está empeorando la enfermedad a pesar del tratamiento. Entonces, desde el punto de vista funcional y pronóstico, es mejor hacer esa evaluación más precisa. ¿Sí? Entonces, eso normalmente, antes de llegar a eso, ¿qué pasa si solo un territorio muscular está afectado? Entonces yo hablo de monoparesia, monoplegia o monoparesia. ¿Sí? Entonces ahí yo tengo paraparesia, cuadriparesia, hemiparesia, monoparesia. O paraplegia, cuadriplejía, hemiplegia o monoplegia. ¿Sí? Y desde el punto de vista de la graduación, yo puedo decir fuerza muscular conservada, fuerza muscular disminuida. ¿Qué puede ser? Una plejía, nada de movimiento, parecia, algo de movimiento. Y ahí yo puedo evaluar cada parte del cuerpo. ¿Por qué no evaluamos la parte de los pares craneales? Porque ya evaluamos anteriormente. ¿Se acuerdan que ya evaluamos todo la cosa con parte motora? Entonces, normalmente cuando evaluamos la parte motora, individualmente estamos evaluando más los miembros. Entonces, es sencillo. Yo agarro y le digo a la persona que mueva, por ejemplo, levanta tu brazo. Normalmente el signo de Barré se le pide al paciente que levanta así las manos y dejan así sostenidos. ¿Sí? Ahí yo evalúo. ¿Sí? Entonces, si el paciente puede hacer eso, ¿yo puedo decir que tiene buena fuerza muscular? No. Para yo decir que él tenga buena muscular, él tiene que vencer la resistencia que yo le ponga. Entonces, ahora, alza tu brazo, ¿vale? Entonces, que él aguante la resistencia que yo le ponga, ahí me dice que está bien. ¿Se entiende? Entonces, si él solo mueve los dedos, 1.
Si él lateraliza la mano, es 2. Si él levanta y se cae, es 3. Si él levanta y no se cae, es 4. Y si él vence mi resistencia, es 5. Y eso hago yo con cada uno. Entonces, ¿cómo yo voy a evaluar? Aparte de evaluar del 0 al 5, divido otra vez el miembro en 2 partes. Esto es distal y esto es proximal. Esto es distal y esto es proximal. Y ahí ustedes lo que van a escuchar mucho cuando se habla del Miguel Barré. Inicio de forma distal y se hace proximal. Y que si empieza de abajo o del fondo y va hacia adentro. Bueno, de distal a proximal. Y las miopatías son de proximal a distal. Entonces ahí yo también puedo decir problema de nervio o problema de músculo. Bueno, independientemente. Entonces yo cuando voy evaluando cada miembro, yo veo si va teniendo resistencia y si está en movimiento. Entonces digámosle que mueve el dedo y yo quiero saber si pierde la resistencia. ¿Cómo yo hago? Simplemente le pido que abra tu dedo. Abrí, fuerza. Eso. Después, levantar. Ahí. Ahora, abrí y yo con fuerza. Y ahí yo voy viendo cada uno y voy viendo su fuerza. ¿Sí? Hay una fuerza, hay algo más para saber la alteración del nervio. Yo quiero saber la fuerza de prensión. ¿Alguien tiene una hoja? Una folla. No va a ir ahora. Ok, Professor, geralmente ¿qué le pasó a tu dedo? ¿De otro lado? ¿Chupaba mucho dedo? Ahora, ¿cómo yo puedo evaluar más específicamente si tienes nuevo? Entonces, apretá así. Ahí. Entonces, normalmente tiene que ser difícil de quitar. En la persona que tiene débil, cuando yo hago puede salir fácilmente. Pero antes yo decía apretar. Ahí sale, apretar fuerte no vaya a que salga. La que tiene débil, esto va a salir fácilmente. Y ese puede ser un 4 de 5. Y eso voy a hacer con el otro dedo. La misma cosa, el otro y el otro. ¿Se entiende? Así yo voy evaluando. Y ahí yo voy evaluando los dedos de cada mano. ¿Cómo evalúo la muñeca? Alza arriba y va hacia abajo. Trae hacia este lado, hacia mi lado, hacia el otro lado. Ahora, esto es distal. Ahora, lleva hacia tu lado, estira fuerte. Ese es distal. Ahora, proximal, ¿cómo es? Esto. Entonces le miro, alzar, y yo estoy viendo deltoide, que ya es el deltoide. ¿Se acuerdan que era C5? Entonces eso hago en cada uno, ¿sí? Y después la pierna es la misma cosa. La pierna yo le pido que empuje o que levante, ¿sí? O le pido que levante o que lleve hacia atrás. Con la rodilla, que levante o que baje, ¿sí? Y entonces voy viendo cada uno de esos. De esa forma yo voy. Otra cosa muy importante, como no tenemos acá camilla, la idea de tener camilla, para evaluar la fuerza, hay personas que vienen con debilidad de la pierna, y dicen que tiene débil, no puede caminar y cosas así, que no tiene trastorno mental y el problema no es la fuerza muscular. La misma cosa de lo que se hace en el brazo se le pide que hagan en el pie y levanten así, los dos lados al mismo tiempo, y se queden así. A veces las personas que tienen trastorno psiquiátrico,
y expresa como si fuera que tienen debilidad, pero no tienen debilidad. Eso también hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, de esa forma se evalúa la fuerza muscular y yo puedo tener una parecia de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Grado 1, movimientos sin lateralizar. Grado 2, lateralizar sin elevar. Grado 3, eleva y se cae. Grado 4, eleva, sostiene, pero no vence resistencia. Y grado 5, que es fuerza conservada, vence resistencia. ¿Se entiende? Ok. Así se evalúa la fuerza muscular. Professor, aqueles velhinhos que endurecem a mão, tipo, eles ficam assim, sabe? Esses velhinhos que ficam assim. É mais por problema neurológico ou por problema vascular? Bueno, hay que ver muchas cosas. En los viejitos hay que ver muchas cosas. Porque si tiene artrosis puede ser por la artrosis y la atrofia del músculo. Acuérdense, ¿por qué uno hace fisioterapia cuando tiene atrofia? A veces ya nunca vamos a recuperar la movilidad. Pero si uno no mueve, se atrofia y se queda rígido. Entonces puede ser por atrofia. También puede ser porque tenga artrosis. También puede ser porque tenga artritis. Puede ser por lesiones neurológicas. Também é porque se eu levar artrofia, ou denervação ou desuso. E aí nessa parte do desuso a gente faz fisioterapia, senão denervação não adianta. Como? Tipo, a atrofia ou é por denervação ou por desuso. Quando é por desuso, a fisioterapia adianta. Quando é por denervação, não adianta. Igual los dos funcionan, solo que cuando es por denervación, si pasa mucho tiempo y no se reinerva, la movilidad no vas a recuperar. Pero el tono lo podés mantener un poco y la movilidad. Porque ¿qué pasa? ¿Por qué es bueno la fisioterapia? Porque mantiene los movimientos de la articulación. Si vos no moves una articulación, los huesos se van a mover, se van a desgastar y cuando vos le quieras mover, le va a mover. Porque la articulación tiene muchas inervaciones y si se calcifica todo, un pequeño movimiento, un escándalo. Por eso es que una persona, por más que no mueva más su miembro, sus brazos, lo que sea, tiene que hacer fisioterapia de por vida para que no se atrofie su músculo y para que persista la funcionalidad de los movimientos y no te duele, si no va a tener mucho dolor. Y eso es mucho, por eso mucho no se hace fisioterapia, y se va a quedar así, después vienen todos así. Puede ser por eso. Si ustedes tienen alguna alteración neurológica o que piensan que es neurológica y no saben, denle foto y me envían y yo les explico. Porque es mucho más fácil del caso real, del caso hipotético de la gente que ya pasó y no se acuerdan. Denle foto y ahí yo les explico.
la médula espinal. ¿Sí? Sin embargo, la hiperreflexia o el clono me habla de lesión del sistema nervioso central, que quiere decir médula espinal, tronco o cerebro. ¿Sí? Entonces, pero sin embargo, existe una excepción a la regla. La lesión medular aguda por un traumatismo, la persona tiene un traumatismo allá o se cae o pasa algo y después viene con yo le veo un reflejo y tiene una hipo o una areflexia. Ese es una lesión central, pero es la excepción donde puede haber una areflexia o una hiperreflexia por una lesión medular aguda. Entonces, lesión aguda total puede producir areflexia inmediata. Lesión crónica, hiporreflexia a areflexia. Entonces, esa hiporreflexia de la lesión traumática aguda de la médula a la larga se va a producir, se va a transformar en una hiperreflexia. Esa es una decisión para que no le sorprenda. De repente viene una persona con un traumatismo y tiene areflexia o hiporreflexia abajo. No se lesionó solo su nervio. No, probablemente fue una lesión medular aguda. ¿Entiendes? Por eso hay que, cuando evaluamos reflejos, tenemos que evaluar en el contexto del por qué viene el paciente a consultar. A veces la persona puede tener hiporreflexia y no tiene ninguna enfermedad ni central ni periférica y viene con hiporreflexia porque es más obeso. ¿Se entiende? O de repente es más adulto, o adulto y no obeso puede tener una hiporreflexia. De repente una persona joven puede tener una hiperreflexia y no ser patológico. ¿Sí? Ahora, el clonus siempre es patológico. Si una persona tiene clonus, siempre hay una lesión central. ¿Sí? Ok. Entonces, eso. ¿Para qué me sirve? Me sirve para distinguir si la lesión es central o periférica. Entonces, cada uno de los reflejos se evalúa en miembro superior y miembro inferior. ¿Sí? El bicipital que se evalúa golpeando el tendón del bíceps. ¿Sí? Y el martillo se agarra así, como si fuera un bolígrafo, se agarra así y no se hace así. No, se deja como un péndulo, se deja caer. Porque si ustedes le hacen así, no le va a salir el reflejo. ¿Sí? Y el paciente tiene que estar relajado y tiene que colaborar. Si el paciente está excitado o cosas así, puede ser que no colabore y puede ser que no salga también bien. Entonces, hay que tener en cuenta cómo está el paciente también. Entonces, el bicipital se golpea a nivel del músculo del tendón del bíceps. ¿Por qué no se mueve cuando yo golpeo ahí? Porque él está apoyado. Eso yo hice porque está apoyado por la mesa. Si yo voy a evaluar qué es lo que yo tengo que hacer, hago esto y le digo que tiene que dejar blando eso. Blando, totalmente caído. Y ahí golpeo. ¿Vieron? El movimiento de su brazo. Entonces, eso es el bicipital. ¿Sí? Y se hace los dos lados. Los dos lados hacen la misma cosa. A veces cuando está aumentado, normalmente acá se golpea. Cuando está muy aumentado, y estoy golpeando acá, estoy golpeando acá, eso es una hiperreflexia. Cuando ese movimiento es exagerado, ahí hablamos de hiperreflexia. Cuando ese movimiento es poco, apenas se siente, a veces yo no veo, solo siento cuando es hiporreflexia. Y cuando no hay ese movimiento es areflexia. El clonus, ¿cómo es? El clonus es cuando yo al paciente le produzco una hiperextensión del tendón y hace esto, solo, hace estos movimientos. El clonus es una lesión, siempre es una lesión
una pronación. Solo que no siempre sale bien eso. Así que no se preocupe si al principio no le sale. Y el estilo radial, al golpear acá hace esto. Entonces, la misma cosa le digo para que deje frágil ahí y se golpea. Muy poco el movimiento que hace, pero yo veo que sí funciona. Miren el estilo radial. ¿Ven? Y entonces yo estoy al cúbito pronador C6 y estilo radial C6 y C8. ¿Sí? Professor, quando você golpeia, o senhor golpeia em cima do seu dedo. Tem problema eu golpear? Tipo, No, yo pongo para que no le duele nomás. Porque mas não tem te voy a mostrar por qué. Si va a ser así, duele más que hacer así. ¿Ven? Por eso, para que no le duele nomás. Pero se puede hacer directo. Cuando no le quiero, el paciente va directo. Se puede hacer directo. Yo le pongo para que no le duele nomás. Es más, yo a veces cuando se me pierde hago mi dedo, no también, pero a veces ya tenés que saber dónde está el tendón. Hago mi dedo, ¿verdad? Y le busco el tendón, solo que no tiene peso. Pero ya le hago mi dedo, no. Pero hagan siempre lo que me olvido. Miembro inferior, el patelar, L3 y L4. En el patelar, cuando yo voy a evaluar la parte patelar, que es el tendón que está en la rodilla, cuando yo le voy a hacer evaluar, puedo usar lo que se conoce como maniobra de Jandraski. La maniobra de Jandraski, ¿qué es? Yo le digo al paciente que estire su brazo y que cuente de 100 para abajo o de 10 para abajo, o le digo que cuente de 2 en 2 hasta que alcanzar 500 marquicos. Lo que yo trato es que el paciente se concentre en su brazo y relaje su pierna. Porque si no, el paciente se puede quedar tenso, y si se queda tenso, no me va a salir el reflejo. Y la maniobra es así. Eso. Aflojar. ¿Por qué él no me sale tan bien? Porque esto se hace sin pantalón. Cuando yo voy a evaluar el reflejo, tiene que ser sin la camisa y sin el pantalón. ¿Sí? Porque si no, es como que se interpone y va a hacer que mi golpe no sea tan sólido. Entonces ese es el reflejo patelar y evalúa L3 y L4. El aquiliano yo puedo hacer, el paciente estando acostado, yo le pongo así el pie y le doblo y le golpeo acá. O le doblo y le golpeo acá. O puede estar sentado en una posición medio rara. Ahora te pongo. Sí, y pone así tu pie. Un poco más hacia adentro esto. Aflojar y ¿ven? Si no ve qué veces hace. ¿Ven? Así pueden evaluar también.